tema que nos propusimos, digamos, desde el Comité de Ética de Investigación fue de Ética y Ecología, y en particular vamos a tratar, uno de los temas centrales va a ser el tema de la minería. La minería y la extracción de recursos naturales son actividades con alto impacto ambiental, aun cuando se realicen con las precauciones debidas. Cuando el gobierno nacional declaró la minería como una de las promotoras de la prosperidad democrática, se dispararon las alarmas de los defensores de la naturaleza y de la conservación del agua y los bosques. Es innegable que el hombre ha desarrollado una civilización y una cultura que depende de la extracción de recursos de la naturaleza para satisfacer necesidades como la calefacción o la cocción de sus alimentos y para mantener su avance tecnológico, como sucede con el columpio y el tantal en nuestras selvas de Bangladesh. La minería y la extracción de recursos naturales pueden darse por medio de artesanales o con artefactos tecnológicos. Existen diversas aproximaciones para aplicar el impacto de cada una de esas posibilidades. Igualmente, pueden juzgarse los impactos sobre la economía de una u otra forma de accesión, según se prevé su efecto en el bienestar social de la nación. Es posible concluir que cualquiera sea la manera de aproximarse a la extracción de los recursos, tendrán impactos claros sobre la sociedad y el ambiente, y por tanto conviene para el desarrollo del país estimar sus efectos y lo posible controlarlos. El movimiento ambientalista y tantas otras reacciones humanas buscan impactar a los ciudadanos y los encargados de la toma de decisiones para que consideren sus acciones y las consecuencias de ellas, invocando su posición ética como ser humano. Es por ello que hoy convocamos este encuentro. Queremos conocer desde diferentes ángulos la visión de quienes toman las decisiones y la posición de quienes realizan estos actos, para encontrar puntos de acuerdo que permitan entender cómo es posible impulsar una política de extracción minera y cómo se prevé el bienestar social a mediano futuro. Para ello, hemos ubicado un par de académicos, uno de ellos el doctor Rangel va a ser el moderador y el otro como primer panelista, quienes nos presentarán la visión desde la filosofía y desde el naturalismo. Por otro lado, tendremos la intervención de funcionarios del Ministerio de Minas y del Ministerio de Ambiente, quienes nos mostrarán cómo se concatenan las políticas para el beneficio del país. Y como ejemplo vivido de lo que ha sucedido en Colombia, el funcionario de Ecopetrol nos presentará cuáles han sido las acciones de nuestra estatal petrolera para mitigar todo el impacto causado en sus 60 años de ejercicio extractivo e industrial. Estas exposiciones y la discusión posterior serán precedidas por el estreno promocional del segundo video de una serie que sobre la minería adelanta un equipo de profesores de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, liderado por el maestro Alberto Amaya. Bienvenidos a este encuentro que ha fijado como objetivo conocer la ética con que se emprenden las políticas mineras del gobierno y todo el impacto ecológico. Para nosotros es un placer poder abrir este evento en el marco de la ley sobre un tema tan sensible como es el de la minería. Ya como lo decía Alberto, se realizó un documental sobre el oro y creo que el documental fue lo suficientemente sensible, dio tanta sensibilidad para poder seguir con el tema. Lo que ustedes van a ver no es completamente un documental terminado que tenemos planeado 52 minutos. Van a ver solamente unos fragmentos de esto que será un documental ya no solamente sobre el oro, sino oro, carbón, materiales de construcción y coltán. Es un tema lo suficientemente amplio que no se puede agotar en un documental de 52 minutos como el que sea. Tenemos material suficiente para generar una serie y es un tema en este momento, como ustedes debatirán a lo largo de estas 4 o 5 horas que tendrán de trabajo, es un tema que es muy sensible para este país, pero también para este continente, en un momento donde la productividad y la biodiversidad se ponen sobre la mesa, y precisamente lo que queremos mostrar con este documental, especialmente cómo la minería tiene influencias en el ambiente, que todos la sabemos, pero cómo este es un tema que necesitamos poner en la palestra pública y que necesitamos como sociedad debatir realmente, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos y si la minería es o no una salida? Nosotros no vamos a dar respuestas, porque un documental no podemos solucionar los asuntos, pero de alguna manera el documental tiene una fuerza para poner el tema en la agenda, un poco ya no solamente desde el punto de vista de las instituciones encargadas, de los gobiernos encargados, sino de la sociedad civil. Espero que esto
ayude, todos esperamos, el grupo de profesores y estudiantes que hemos trabajado en este documental, esperamos que permita el debate, la reflexión, y sin más preámbulos, si hay algunas preguntas después de que veamos este trabajo y si tenemos un tiempito podríamos hacerlo. Si no, les agradezco su presencia y espero que tengan una buena proyección. Muchas gracias. La gran minería es para algunos una locomotora del crecimiento económico que tiene la capacidad de hacer crecer el Producto Interno Bruto y ampliar la actividad económica. Pero el PIB es una medida incompleta de la riqueza de un país. En la última cumbre de Río se presentó una nueva medida, el Índice de Riqueza Integral, que mide el patrimonio de las naciones teniendo en cuenta, además de su PIB, su capital de manufacturas humano y natural. Colombia es un buen ejemplo de la cara oculta de la riqueza medida a través del PIB. Mientras este indicador creció 35% entre 1990 y 2008, el capital natural disminuyó 31%. Entre 2000 y 2010, la actividad minera en Colombia tuvo un incremento del 1000%, mientras que en 2000 se otorgaron 105 títulos mineros, en 2010 dicha cifra aumentó a 1114. En Colombia, más de 5 millones de hectáreas del territorio nacional están disponibles para la extracción. Una extensión del tamaño del Baupés. La fiebre minera llevó al gobierno de Álvaro Uribe a otorgar casi 9.000 títulos sin respetar parques naturales ni reservas indígenas. El crimen organizado encontró también en la minería una vía para repatriar sus utilidades de la droga y lavar dinero. La combinación de mejores precios y menor riesgo resultó en una avalancha de peticiones de concesiones mineras legales. La inversión extranjera directa en minería casi se triplicó. Pasó de 3.800 millones de dólares en el quinquenio 1999-2004 a 11.900 millones de dólares en el quinquenio siguiente. Muchas megamineras incluyeron a Colombia en el radar de sus planes. En los páramos hay más de 400 títulos activos ocupando 106.000 hectáreas. Esta explotación destruye la vegetación y el ecosistema y deteriora el paisaje y la calidad del agua. Los miles de mineros informales que buscan explotar el oro de los ríos están contaminando el agua con minerales pesados como el mercurio y el cianuro. Y como la amalgama que se forma con estos metales se quema para extraer el oro, el aire también se envenena. Para los proyectos mineros a gran escala se arrasa. Si es necesario, se cambia el curso de los ríos. Se hacen explosiones con dinamita que producen niveles de ruido de gran magnitud que desplazan humanos y animales. Suele ser necesaria la construcción de grandes infraestructuras que deforestan los lugares. El crecimiento económico puede ser ajeno al cuidado del medio ambiente. Si usted me pregunta qué es Santurbán, Santurbán es agua. Agua es el agua que está constituida por un continuo de páramos de 150.000 hectáreas que tienen alrededor de entre Santander y norte de Santander cerca de 85 lagunas de origen glacial. Son como tanques que hemos colocado aéreos, grandes tanques que almacenan agua, pero también una vegetación especializada en la captura de agua y un ecosistema lleno de rocas
que permiten la infiltración del agua y que generan el agua de Cúcuta y su área metropolitana y también del área metropolitana de Bucaramanga, ¿cierto? Pero Santurbán también es biodiversidad, entonces tenemos de los 2.800 o menos, ¿cierto? 2.500 hasta casi los 4.000 y un poquito más, y ahí hay un proceso de intercambio biológico que ha permitido que encontremos especies nuevas incluso para la humanidad. Paisaje, o sea, indudablemente también Santurbán es paisaje, también es una cultura incluso asociada al oro, era la ruta del oro de nuestros antepasados, que traían el oro a Pamplona y finalmente terminaban en el lago de Maracaibo. La zona donde está la minería está a una distancia muy grande donde está la zona lagunar. Nosotros como mineros dependemos de esa zona lagunar para nuestros procesos y requerimos de esa agua para el consumo de toda la población, el consumo de la gente del campo y para los procesos mineros. Hablar de las multinacionales es otro tema aparte porque digamos nosotros que sí o que no, el gobierno nacional las tiene aquí. A mediados de los años 90, llegó la Grey Star Resources, que es una compañía canadiense que fue la primera que se asentó de las grandes transnacionales que se encuentran hoy acá en California. Y la gente de California no sabía qué magnitud tenía ese proyecto minero. Y era uno de los proyectos mineros más grandes de Sudamérica, pero allá lo hacían parecer como uno de los más pequeños. Entonces la gente no sabía, la situación de orden público estuvo muy difícil, la gente regaló los títulos mineros regalados y la empresa les compró a nada, sabiendo que esos eran grandes cantidades de oro. La empresa, para mí lo considero personalmente, que engañó a la gente. ¿Qué pasó con todos los obreros que tenían estas minas? Vendieron los mineros, cedieron las áreas. ¿Qué les tocó hacer a todo ese grupo de trabajadores? Coger la hojita de vida, irse a la minera grande y decirle, señores, nosotros trabajamos en la minita La Ítala, en la minita La Casita, necesitamos que ahora ustedes nos den el empleo porque ya la mina no existe, es de ustedes y necesitamos que nos apoyen con ese aspecto. Ningún minero ni ningún sector ambiental sabe los caminos de la hidrogeología del agua, no se saben. Y la Constitución nos da una posibilidad y la Ley 99, y es que por precaución, si yo no tengo el conocimiento, no debo permitir la explotación. Pero les pregunto, una explotación, como en el caso de la que iba a ser la compañía Grey Star, que hace un tajo de 700 metros de profundidad, ¿cierto? La pregunta es, en 700 metros de profundidad, ¿hay pequeño o alto riesgo de que se desordene absolutamente todo el sistema hidrogeológico? Todas las aguas subterráneas, superficiales, subsuperficiales y profundas se alterarían.
El departamento del Cesar y La Guajira producen 75 millones de toneladas de carbón anualmente. La minería del carbón y su combustión causan grandes problemas a la biodiversidad y al medio ambiente. Al quemarlo, generan efectos tan nocivos como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la formación de smog y el calentamiento global. Las explotaciones mineras son responsables de la devastación del paisaje. En la tierra plana estaba el caracolí, el guáymaro, la ceiba, la tolúa, el cedro, el ébano, el carreto, toda clase de maderas finas. Además de estar a la orilla de un río extraordinario que ya no es río, que es un triste arroyito de 1 metro de ancho. Y ahora, para rematar, lo que queda del río lo desviaron para la explotación del carbón. Entonces se acabó una de las biodiversidades más grandes del planeta Tierra, digo yo, y estoy seguro que no exagero. Y se acabó por completo, y a nadie le duele, pobre tierra, pobre planeta, pobre humanidad. Lo que queda es pobreza, desolación, desplazamiento y un hueco inmenso. Y es que aquí nos han venido diciendo que los estudios realizados en torno a los problemas de contaminación están dentro de lo normal, cosa que nosotros sabemos que no es así. Y es que además de traer contaminación al municipio, también se dan otros problemas como la prostitución. Nosotros hoy en día tenemos un ejército de desempleados, tenemos un ejército de pobres en nuestro municipio a raíz de las explotaciones de carbón. La minería sí está arrasando totalmente con la actividad agropecuaria. Pero nosotros queremos de que siga una minería con características sostenibles, de que siga una minería que nos beneficie y de que nosotros entiendan las empresas que somos los socios de desarrollo. Hoy en día somos los excluidos, somos los miserables. Por eso estos pueblos se levantarán cada día más. Hoy nosotros recibimos más dificultades que beneficios a través de la minería. Para concluir, a finales del 2010, Cerrejón saca un documento en donde plantea ampliar la zona minera a través de 2 tajos. Esos tajos están debajo del cauce natural del río Ranchería, ¿ya? Y porque ahí existen 500 millones de toneladas a flor de tierra y de la mejor calidad. Entonces, Cerrejón, en esa circunstancia, plantea trasladar el río 26.2 kilómetros. Si se da la desviación del río Ranchería, podríamos decir que es el principio de la desaparición del territorio, del pueblo indígena y de La Guajira en general. Yo confío en Dios, en que el desvío del río Ranchería no se dé, porque sería demasiado el daño para nosotros. Es que cuando defendemos el río estamos defendiendo nuestra propia vida, es la vida la que estamos defendiendo. ¿Cómo vamos a vivir sin agua? El río tiene un alto valor en la memoria del pueblo guayú, está ligado a historias familiares, a territorios específicos del río y marca la Guajira auténtica. Cruzar el río es cruzar hacia la verdadera Guajira. Contemplar esto vale más que cualquier otra cosa. Bichada siempre ha sido una tierra, en términos genéricos, casi como una tierra de nadie. Tenemos 4.000 hectáreas aptas para el cultivo. Esto quiere decir que vamos a hacer una despensa nacional e internacional. En el tema de medio ambiente, aquí tenemos esteros, morichales, que amasan una cantidad de ríos importantes, el río Meta, Vita, Orinoco, el Tomo y el Bichada, son unos ríos, el Guaviare, son ríos muy grandes que en su momento el agua dulce con el tiempo va a ser importante. Estamos en un proceso de minería hacia el coltán, hacia ciertos minerales que
tienen un valor hoy en día y hoy en día sí se acuerdan de nosotros. De los megaproyectos en sí, para nosotros, digamos, viendo el tema de hidrocarburos y minería, digamos que como un todo, es muy preocupante. A pesar de tener el plan de manejo, se hacen en sitios que que tienen importancia ecológica alta. La gente cree que acá es el paraíso del coltán, que acá estamos sobre una mina de minerales. Pueda que sí, pueda que no, pero no podemos generar esa especulación. Primero, coltán, columbita, tantalita solamente se encuentran inclusiones de entre unos pirocloros. ¿Sí? O sea, la proporción es muy mínima. Están presentes en la comunidad de Cachicamo, Bichada, ¿sí? Son denominados como coltán porque presentan contenidos de tantalio, niobio, estaño, titanio, pero químicamente predomina el titanio. Ha empezado a presentar una ola de inseguridad y de legalidad y de especulación en torno a este mineral. Porque eso solamente atrae delincuencia, prostitución, gentes que vienen a la vida a buscarse la vida más fácil sin importarle los medios. No sabemos quiénes están detrás del coltán, no sabemos quiénes están interesados detrás del cuarzo, de esos minerales, no lo sabemos. ¿Cuánto se va a intervenir y cuánto se va a dañar el medio ambiente para conseguir una tonelada de coltán? Todas las raíces, concéntrelo en el fondo. Janet, mira, este mineral que tienes acá, este mineral tiene contenidos de uranio y torio, ¿sí? Elementos que son venenosos. La minería a nosotros no nos deja sino el hueco. La minería de materiales de construcción es necesaria. Las ciudades se construyen a partir de este tipo de materiales. Por lo tanto, debates de nivel nacional, como si es necesario sacar oro, si es necesario sacar carbón. En el caso de los materiales de construcción tienen un nivel totalmente diferente, dado los requerimientos que efectivamente la sociedad hace de este tipo de materiales. La obtención irresponsable de materiales de construcción afecta a tres aspectos principales del ambiente, que son el aire, por la contaminación de residuos que se propagan y son la principal fuente de enfermedades del sistema respiratorio en las zonas de influencia de esta industria. El agua, por el aumento del nivel freático de los acuíferos, por el vertimiento de desechos que obstruyen los cauces de los ríos, ocasionando avalanchas, y por la creación de zonas inestables que amenazan a las residenciales. Finalmente, por la destrucción de la capa vegetal de las zonas sometidas a esta explotación. La contaminación es producto del proceso de combustión, del proceso de producción de la cal. Hay partículas sólidas que quedan suspendidas en el aire y son partículas pesadas debido a que el combustible que se usa para este sistema de cocción es el carbón. No es carbón limpio, sino que es un carbón casi de tercera. Sumado a la quema de la cal, pues produce partículas sólidas que afectan el tránsito sobre la vía Duitama y Sogamoso. Ustedes podrán ver la explotación para la puzolana, que es materia prima para el cemento. Es una explotación despiadada porque no se compadece con la naturaleza. Es que se ha secado absolutamente la cañada. Buenas tardes, su merced.
se ha secado absolutamente la quebrada que bajaba, y eso es un daño irreparable porque ya no queda ninguna capa vegetal, y arriba los nacimientos de agua se han agotado definitivamente. Al lado de mi barrio están las empresas mineras, y estas empresas que sacan el provecho minero nos están haciendo un daño. ¿Por qué? Porque sus profundidades, sus pozos, sus cavidades, sus construcciones y su explotación lo hacen de día, de noche, ruidos. Son vecinos como Holcim y como Cemex, cuyo principal actividad podríamos pensar que es la producción de agregados minerales, agregados para la construcción. Desde mi punto de vista, no. La actividad principal de Cemex y Holcim es producir dinero. Ética y ecología no es lo que pudiera parecer en primera instancia como una paradoja del estilo ética e industria, ética y negocios, incluso ética e investigación científica, con funciones que denotan cierta adversidad entre sus elementos, de manera que lo que se espera es algo parecido a una negociación entre las partes. Es claro que en estos tres últimos casos la ética es algo así como el aguafiestas de la investigación o de los negocios de la misma industria, y es llamada precisamente para lograr ese rol. La ética fungiría como una fiscalizadora de las actividades económicas o científicas, hoy en particular de las actividades mineras en nuestro país, de manera que estas, cuando se encuentren con sus propios límites, no pueden evitar ser sancionables por algún motivo por parte de la opinión pública o de ciertos sectores expertos. En cambio, en la conjunción entre ética y ecología no podemos pensar más que en una alianza, como la que podría haber entre los que nos exhortan al bien y los mitigadores de la naturaleza, que se puede negar a ello. En esta línea de ideas, una primera manera de plantear la relación entre ética y ecología puede ser la que se da entre ética y naturaleza, en el sentido de constituir a la naturaleza en sujeto de respeto ético, de modo que podamos considerar nuestros deberes para con ella. En principio, la ética es la disciplina que se ocupa de las acciones humanas, en tanto sancionables por los demás congéneres. En una larga historia,
que nos ilustra sobre los distintos criterios que se usan para valorar prácticamente una acción, que no es el caso seguir aquí. Acá solo la idea de que ha habido varias maneras de valorar la acción humana, según sus consecuencias, según el móvil egoísta, según el deber o la conformidad con un credo moral. En general, la ética considera las relaciones entre las personas en tanto sus acciones son susceptibles de ser valoradas por los demás. ¿Pero en qué sentido valoradas? Para empezar, no en el sentido jurídico, en relación con las leyes y la constitución de la sociedad. Aquí, los demás no son la autoridad ni el poder judicial. Entonces, nos preguntamos en qué sentido son valorables nuestras acciones por los demás. ¿En qué sentido valoramos las acciones de los demás? Se me ocurre por lo pronto en el sentido de la mera reciprocidad. Es decir, si yo hubiera hecho lo mismo en situación semejante, de afectar a mi prójimo tal como me veo yo afectado por su acción. Nuestras acciones, en fin, están de cara a los demás y por ello son valorables, sancionables como buenas o malas, como correctas o aceptadas. Por ello, en la ética, los conceptos de bien y mal son fundamentales. Por supuesto que estos conceptos han sido administrados históricamente de diversas maneras, pues no se sustraen a las circunstancias particulares de cada sociedad y a sus estructuras de poder y autoridad. Aquí es donde se pueden, en cierto modo, deslindar dos sentidos tradicionales de la valoración de las acciones entre humanos. El primero consiste en las valoraciones a partir de credos o doctrinas religiosas, en los cuales se sienta una escala de valores relativa al bien y al mal. Su origen está en cierta relación con los dioses, o en el poder y legado de un patriarca o persona muy cara a la comunidad del caso. Este sentido es el que se caracteriza como el sentido propiamente moral de las acciones. Y se distingue claramente de lo que conocemos como ética, en la que las consideraciones sobre el bien y el mal son examinadas desde una perspectiva exclusivamente filosófica. Nos resta ahora precisar lo propiamente filosófico concerniente a la valoración de nuestras acciones de cara a los demás. Específicamente filosófico, en este caso, propiamente ético de la valoración de los actos humanos, consiste en la pretensión de fundamentar racionalmente nuestras concepciones de bien y mal, por las cuales regimos nuestros juicios y valoraciones acerca de las acciones de los demás, por las cuales esperamos que los demás se rijan para valorar las nuestras. Pues en su efecto, la ética también se ocuparía de examinar racionalmente las concepciones explícitas de bien y mal que las personas arguyen como criterio de valoración de las conductas de sus congéneres. O finalmente, tras el análisis de las valoraciones que alguien hace de las conductas de los demás, hacer explícitas las concepciones de bien y mal que rigen tales valoraciones. De lo que no estoy seguro es que la filosofía, en sentido estricto la ética, se tenga que ocupar de producir juicios valorativos acerca de las conductas de los seres humanos. Eso lo hacemos entre humanos, como humanos, como filósofos, como éticos. Esto es ciertamente asunto que concierne a los sistemas de valores, a saber, producir valoraciones de las acciones según el credo o sistema del caso. Y tales valoraciones tendrían un carácter moral más bien ético. No creo, pues, que a la filosofía le corresponda brindar un sistema de valores a la luz del cual sancionar las acciones de sus agentes. Ahora nos podemos preguntar por el lugar de la naturaleza, por el lugar que la naturaleza ocupa en la posible valoración que hagamos de las acciones humanas. Lo primero que nos sorprende es si la naturaleza es lo que se podría llamar un sujeto ético, algo así como alguien a quien le damos una justificación de nuestras acciones, o alguien de quien esperamos una valoración, censura o aplauso por el modo como actuamos. Esto podría tener sentido en dos aspectos. Para empezar, o bien la naturaleza es susceptible de daño o beneficio por nuestras acciones y en tal caso ella estaría en posesión de una correspondiente valoración de nuestra conducta, lo cual no estoy seguro que sea el caso, sin incurrir en una antropomorfización, por lo menos ya no es una divinización, poco creíble. Consecuentemente, segundo, la naturaleza tendría también que soportar nuestros juicios y exigencias de justificación de sus conductas, lo cual tampoco parece ser el caso. Sin embargo, es recurrente en nuestras maneras de hablar que reclamamos a la naturaleza por ejemplo, ensañarse con nosotros o le agradecemos por sus aparentes favores y beneficios. Esto nos lleva a la dificultad de considerar a la naturaleza como sujeto ético. Y
igual que puede ser también controvertible la idea de considerarla, según otros cánones, sujeto de derecho. Tal vez la cuestión no se zanje mejor en la dirección de una mejor caracterización de la naturaleza, con su defecto, la imposibilidad de ello, que en la dirección contraria, es decir, en el replanteamiento de lo que es el elemento subjetivo del sujeto ético. Lo hemos supuesto como obvio, pero creo que resiste cuestionamientos y no es lo ético el problema, sino la conceptualización nuestra que hacemos como sujeto. Es decir, el problema está en lo subjetivo. La noción de sujeto es en general ya problemática por entrañar esa correlación con el objeto, pero no en tanto tal, sino especialmente por su ligera aplicación a las diferentes órdenes.